Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Imagino que de esto vos que seguís siempre los temas de salud lo tenías ahí presente. Sí, claro. Yo lo vi ayer y me preocupó. Creo que tenemos que sostenerlo, no sé cómo. Porque tiene que haber campañas de vacunación, tiene que haber incentivos, tiene que haber gente que diga que hay que vacunarse, que son seguras, que es una protección comunitaria, que no es que sos libre de no vacunarte, o sea, porque pones en riesgo a todos los demás. Y tiene que ver, a ver, por lo menos en lo que yo creo, y a partir de lo que yo vengo siguiendo los temas, investigando y demás, yo creo que hay un vínculo directo entre este movimiento antivacunas tan fuerte, porque en 5 años es este cambio, realmente es un cambio muy masivo, y que también, digo, puso a un ministro de salud en Estados Unidos, el actual ministro de salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, es una persona que se hizo conocida por su militancia antivacunas, Claro. además de un montón de otras cuestiones, y forma parte de esta misma batalla cultural, si querés decirle, o de este mismo estado de malestar, si querés ponerlo en otros términos. De un muy buen podcast que hay en las redes del Destape. Yo lo conozco al pibe que lo hace. Es muy Porque lo que hay es un... Es bueno, ¿no? Sí, es bueno, es bueno. Hay un rechazo generalizado de la sociedad occidental a la racionalidad que la acompañó durante el último medio siglo. ¿Por qué? Porque te decían, bueno, mira, vos vivís en un mundo que funciona de esta manera y dentro de esta manera te incluía que la ciencia era un sistema válido para resolver las cuestiones del universo y que la democracia era un sistema válido para resolver las cuestiones de los hombres. Y el tipo de autoridad que se pone en duda es muy similar y los mecanismos que se utilizan para ponerla en duda son muy similares. Generalmente vienen de los mismos grupos, o sea, el terraplanismo, el antivacunas coincide con las ultraderechas y demás. Y tiene que ver un poco con ese fenómeno que denuncia Mark Fisher, este filósofo inglés, en su libro Realismo Capitalista, donde dice, bueno, si, como dijeron otros antes que él, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, si la única lógica que cabe en nuestra cabeza es la lógica capitalista, y la lógica capitalista nos está haciendo tan miserables, porque esta es la diferencia de lo que pasa ahora con respecto a lo que pasaba quizás hace 50, 60 años, donde había otros mecanismos para que la vida fuera más digna, para que la vida fuera mejor. Bueno, entonces, si no puedo imaginar dentro de esta lógica nada por afuera del capitalismo, entonces voy a romper con la lógica. Claro. Entonces voy a empezar a desconfiar de todo. Que la Tierra es redonda, que las vacunas funcionan, que la democracia es el método más avanzado para resolver nuestras diferencias. Y que tiene también que ver con la ruptura que hablábamos el otro día de mérito y recompensa que hace que la gente se vuelque a las cripto, al OnlyFans, a las apuestas. Hoy laburar no es garantía de éxito, entonces la gente que no se quiere resignar a vivir una vida de miseria día tras día, busca el éxito en cualquier otro lado que no sea en una carrera laboral. Y ese cualquier otro lado, de nuevo, puede ser apuestas, puede ser timba financiera, puede ser el narco. Sí, puede ser vender contenido. Se deterioró ese relato que teníamos de que laburando podés vivir. Se cambió el esfuerzo por pegarla. Claro. En otra época el éxito era la recompensa del esfuerzo y en este momento el éxito es solo para los que la pegan. Y eso te rompe todo. Y me parece que todas estas reacciones son, en todo caso, cuestionamientos muy profundos a un sistema que está podridísimo y que eso es la que también hace que hoy el discurso de la derecha sea más atractivo que el de la izquierda, porque la derecha reconoce esa podredumbre y después propone soluciones falsas, soluciones incompletas, soluciones de mierda, pero por lo menos reconoce que vivimos en la ley de la selva. Y en vez de decirte no vivamos mal en la ley de la selva, dice si me votás a mí vas a ser el león y no el ratón. Es el ejemplo que siempre ponemos de qué pasa con los discursos donde hay una mentira. Claro. Siempre pongo el mismo ejemplo que es, ¿qué dice la derecha? En el Estado son todos ñoquis, ¿no? Todos, 100% ñoquis. ¿Qué se dice desde el campo acá nacional y popular? No hay ninguno. Cero ñoquis. Es mentira lo que dice la derecha, no hay ninguno. Y la verdad que todos conocemos uno. El que está escuchando ese discurso conoce a uno. Ah, el tío, el primo que consiguió un contratito del concejal y no sé qué, y no va a laburar, qué sé yo. ¿Eso es el 100%? No es el 100%. Es la mayoría ni recontra cerca. Ahora, entre un discurso que te dice son todos y uno que te dice son ninguno, y vos conocés a uno, el que te dice son ninguno te está mintiendo.
Deliberadamente te está mintiendo. Entonces, si vos primero le decís una mentira, cuando le decís algo que es verdad, ya no te cree. Si vos le decís algo que es verdad, o por lo menos más cercano a la verdad, y después le decís una mentira, es probable que te crean la mentira. Y la derecha entendió muy bien ese mecanismo. Por eso, yo sé que se van a enojar, pero desde el espacio nacional y popular hay que empezar a decir cosas que pasan y explicar en su justa medida las cosas que pasan. ¿Hay ñoquis? Hay ñoquis. ¿Hay corruptos? Hay corruptos. ¿Son todos? No. ¿Son todos? No. ¿Son aceptables? No. Ninguno de los dos. Ni los ñoquis ni los corruptos. Y cuando empecemos a hacer eso, por ahí te van a creer un poquito más. O van a ni siquiera creerte, creo que es anterior, van a sentir que les estás hablando a ellos, que les estás hablando de una problemática que es la misma que ellos perciben. Claro. Porque ahí está un poco también el divorcio. Claro. Sí, también para qué esa verdad y para qué esa mentira, ¿no? Porque en esto que decías, Nico, efectivamente son soluciones no solo mentirosas o falsas, sino cortoplacistas, ¿no? Son curitas a grandes problemas, esta idea de la Tierra no es redonda, las vacunas no sirven, vas a cobrar en dólares, digo, Sí, ¿no? Y todas más que esas cosas. curitas, te rasguñaste un brazo y te proponen amputártelo. También, Es eso, ¿no? Sí, también. Pero digo, lo que definitivamente esa crítica a ese sistema no contiene o no incluye es la posibilidad de crear un sistema distinto. Rompe el existente, pero no crea uno alternativo. No crea uno alternativo que nos guste a nosotros, crea uno alternativo que es el que conforma a los reales beneficiarios de todo esto, que son cada vez menos personas, son 5, 10, 15, 20, 50, 100 tipos, porque en el fondo, para mí, por lo menos para mi diagnóstico, el problema de fondo de todas las crisis concéntricas que vivimos es la concentración del poder Eso y de ya la existía. riqueza, pero se está dando a niveles inéditos. Claro. Hoy los cálculos, porque además, imagínate, uno agarra la lista de Forbes y eso es sobre el blanco. Y estamos hablando de gente que se sabe que tiene muchísima más guita en negro. Incluso haciendo los cálculos sobre el blanco, hoy hay más inequidad y más desigualdad, más diferencia entre los de arriba y los de abajo que antes de la Primera Guerra Mundial o que antes de la caída del Imperio Romano, para tomar algunos de los puntos de mayor desigualdad de la historia del hombre. Claro, no hemos mejorado. Hemos mejorado en muchas cosas, tampoco hay hemos que ser mejorado tremendista muchas y decir cosas. nada mejoró. Y sí, vivían hasta los 30, ahora vivimos hasta los 80. Pero Hemos mejorado muchas cosas, pero hay que entender que esa mejora quizás es una excepción y no es la norma a lo largo de la historia. Y si queremos que se vuelva la norma, hay que luchar muy proactivamente en contra de tendencias en el sentido contrario. Claro. Cuando fue así, cuando la educación se volvió universal, la salud se volvió universal o casi, cuando mejoró por décadas la esperanza de vida de todas las personas, fue gracias a que hubo luchas para que se repartiera un poco de lo que se generaba, no porque hubo un momento donde eso derramó solo o donde los que tenían más se volvieron más generosos o más dadivosos de forma espontánea, sino porque las circunstancias los llevaron a hacerlo. En algunos casos con guerras, en otros con revoluciones, en otros casos para evitar esas guerras o revoluciones, pero digo, siempre hubo ahí una pelea. Te sumo un dato que vos lo venís analizando bastante en el podcast, que tiene que ver con el surgimiento de estos personajes que son superiores a los estados mismos, ¿no? Porque cuando en algún momento en el pasado se daban esas peleas por redistribuir la riqueza, había estados que todavía se imponían sobre los individuos, inclusive los más poderosos. Y hoy hay individuos que se imponen sobre los estados, básicamente, que tienen más poder que varios estados juntos. Sí. Y a partir de ahí también me parece que la limitación, o en todo caso el debate para limitar eso, tiene que escalar hacia otro lugar también, ¿no? O sea, o por lo menos reformularse. Absolutamente, absolutamente. Hay que repensar también la cuestión dentro de cada país, pero también entre los países, porque hoy el capital es un fenómeno global y requiere una respuesta global. Por eso yo creo que el enfoque nacionalismo contra globalismo se queda corto hoy en día, porque hoy lo que estamos viendo en Occidente son formas de nacionalismo y de globalismo que terminan tributando al mismo sistema de hiperconcentración neoliberal. Lo que hay que buscar es una manera en la que los países recuperen soberanía hacia adentro y además puedan protegerse en conjunto de la amenaza del capital global. Che, hablando de soberanía, seguro comentaste algo ayer, pero ayer no te escuché. Voy a confesar. Era feriado. Beldic te promociona tu podcast y Ariel, como le dice el señor que le grita. Ariel. No, el que me gritó me dijo Ariel me dijo la derecha diario. Te pusieron es verdad en el texto. Y eso que saben, porque Saben, en la conozco. derecha diario saben. Es cómo a se propósito. llama. Para me mí te pusieron están a propósito provocando. para molestarme. No me va a molestar muchos años. No me molesta. No, pero te quiero preguntar del tema de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa. ¿Qué mirada tenés vos?
Te venía escuchando en el editorial, coincido con muchas cosas, creo, de hecho, coincido en casi todo. Hay creo que un enfoque conceptual en el que difiero. A ver. Porque se lee, y vos lo hiciste recién, pero lo vi también en varias notas y demás, esto como una ruptura de un consenso. Y yo creo que no, que esta es la consecuencia de la ruptura de un consenso. El consenso se rompió en noviembre del 23, cuando en un balotaje un candidato que había hecho campaña activamente por desoír ese consenso, por ir en contra de ese consenso, ganó 56-44. Ahí se rompe el consenso del 83. Un consenso que ya tenía desgaste en un montón de temas, y en el tema militar uno tiene que reconocer que el propio Frente de Todos lo reconoció, porque hubo un cambio en el discurso, porque se estableció el fondo para reequipar a las Fuerzas Armadas, porque se les volvió a reconocer en el sueldo el mismo estatus de la Fuerza de Seguridad, pero como todo lo que pasó con el Frente de Todos, se hizo con culpa, a medias, yendo y viniendo, con tibieza, sin politizarlo, sin darle narrativa y darle contenido por arriba de las acciones pragmáticas. Pero había ahí un reconocimiento de que el rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI no podía ser el que quedó después del 83, porque ya pasó una generación, porque la Argentina necesitaba otras cosas, etcétera. Bueno, cuando no haces las cosas, pasa con la reforma laboral, pasa con esto, viene el que viene después y las hace a su manera. Por eso me parece que pensar estas decisiones como consecuencias de algo que ya está roto y que no se va a arreglar. Vos haces como una analogía como con Milei, que es, ¿Milei rompió la sociedad o Milei es la emergencia de una sociedad que se había roto? O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. ¿Vos decís que ese consenso ya estaba roto? Este consenso para mí ya estaba roto, se puede romper todavía mucho más, digamos, ¿no? Si de repente compran 1000 Falcon verdes y los hacen patrullar la calle, se rompe más todavía. Para poner un ejemplo absurdo y no entrar en... Sí. Pero a lo que voy es que está roto y es como los jarrones. Vos si lo tratás de volver a arreglar idéntico como estaba antes, te va a quedar algo mal. Lo que tenés que pensar es un nuevo consenso, porque ahí está la segunda parte de lo que yo comentaba ayer, que es, esto es claramente una amenaza. Poner a esa persona en ese lugar es una amenaza a la sociedad argentina, de las muchas que le hace Milei. ¿Por qué Si no amenaza? hacen... ¿Por qué usas la palabra amenaza? Y si vos el mismo día ponés un milico al frente del Ministerio de Defensa y no votás en contra del protocolo para prevenir la tortura en la ONU, yo lo leo como un mensaje. De todos los milicos que había, elegiste uno que es un hijo de un imputado por 44 casos de lesa humanidad, secuestros, desapariciones, torturas. Digo, más allá de él, de su figura, a mí me encantaría que preste antes de asumir de una conferencia de prensa se diga condeno el terrorismo de Estado. ¿Sí? Sería buenísimo. Más allá de él, el problema no es él, es Milei. Es Milei que utiliza a Presti para dar un mensaje muy claro, que es un mensaje de amenaza a la sociedad. Porque además ese voto en la ONU lo hace junto con Estados Unidos, que es un país que está usando a las Fuerzas Armadas contra su propia sociedad, y con Israel, que es un país que las está usando para un genocidio. Digo, para mí es un mensaje de amenaza claro. Sí. Y quien amenaza es quien no construye consensos. Por eso digo, el consenso anterior está roto. Pero no hay un consenso libertario, un consenso colonial, neocolonial en su reemplazo. Hay un liderazgo que lo impone por la amenaza. Por eso me parece, para tomarlo desde un punto de vista proactivo, positivo, que creo que es lo que le falta un poco a la oposición, que hay que empezar a pensar menos en cómo ganarle a Milei, en cómo frenar a Milei y demás, y empezar a pensar más en construir cuál va a ser el próximo consenso que nos tenemos que dar la mayoría de los argentinos para reconducir al país. Porque es una batalla que está vacante, porque hoy no existe ese consenso. Bueno, 25 de noviembre, 5 años sin Diego. 5 ya. 5 años sin Diego, boludo. ¿Te acordás? Fuimos juntos estábamos juntos al aire, de hecho, Sí. cuando nos enteramos de la noticia y nos fuimos ahí al funeral de Diego. ¿Cómo lo extraño, boludo? Aparte, 5 años me parece un montón, chico. No estábamos al aire, fue un poco después, fue pasado el mediodía. Había run run, pero Claro. no estaba confirmado y se confirmó un rato después. Qué lindo. Si yo fuera Maradona, Manu Chao, ¿no? viviría como él. Una de las lindas canciones que hay de homenaje a Diego. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta mucho la de Rodrigo,
Creo que a Diego le gustaba mucho también esa, Sí. En la un momento cantaron le juntos. preguntaron, y me parece que ya se lo preguntan una vez que ya Rodrigo no estaba, y me parece que es la que había elegido, ¿no? Creo Sí. que sí. Me parece que sí, yo creo que escuché. La de Rodrigo la había Creo elegido que había él. elegido Sí. esa, sí. Hay muy lindas, Hay un está la montón. de... Mi favorita es la de Mano Negra. La de Mano Negra La de está Mano Negra es buena. maravillosa y la de Calamaro también es La de una Calamaro, delicia. hay una de los Cafres muy linda, de Capitán Pelusa, está la de los Piojos, que está muy buena. Hay mucho de Diego. ¿Qué estamos viendo acá? ¿El homenaje que le hizo Boca? Ah, este es el homenaje de la AFA. ¿Qué es? ¿Una foto o un video? Ahí este es el de Boquita, ¿a verlo? Qué lindo en un momento, una de mis fotos favoritas de Diego es esto que está pasando en la imagen, que es la foto donde él está con Dalma y Dalma le está poniendo unas margaritas Sí. en la media, supongo que en algún entrenamiento, era algo así, es una foto bellísima. Muy, muy tierna. Y el homenaje que hace Boca es una estatua de Diego donde va gente y le está poniendo... le está poniendo florcitas en la media y la música es una versión de guitarra del tema de Rodrigo. Sí. Ujú. Salgamos con florcitas en las medias, si querés. Agarramos de Sí. acá al lado. Qué tremendo. A mí lo que más me gusta de Diego es esa figura donde el tipo era, dámela a mí que yo me hago cargo de los quilombos. Y que, como yo digo, que uno juega como vive, Diego vivía así. Entonces, eso que hacía en la cancha, que era, dámela a mí que yo me Pedirlas hago cargo todas. del partido, y pedirlas todas, pero sobre todo, esto lo han contado jugadores que jugaron con él, que era, la presión la tenía toda él. Era como, bueno, estamos jugando a la final del mundo. El presionado es él, todo el resto estamos liberados. Y él se hacía cargo de esa presión. A mí me da esa impresión incluso fuera de la cancha. Creo que lo extraño por eso. Porque se metía, tenemos acá cuando hablaba de los jubilados, se metió con el ALCA, se metió a defender las universidades. Y era un tipo muy político. Sin duda. Y a mí me da la impresión de esos... después cada uno lo ubica en el lugar que quiere, e incluso hasta le inventa cosas que... Pero no importa, es la sensación que uno tiene del vínculo con sus ídolos. Acá está bancando a los jubilados, yo defiendo a los jubilados, hay que ser muy cagón para no defenderlos. Yo tengo la sensación de ese tipo que hacía lo mismo dentro de la cancha que afuera, que es absorber la presión de los demás. Y eso hacen los líderes, Sin eso hacen duda. en las figuras populares, es absorber. Entonces, ¿qué presión tenemos los demás? Y las presiones que tiene un país. Jubilados, la ciencia, la universidad, los quilombos, la desigualdad, la pobreza. Y todos tenemos esa tensión encima y en general los grandes líderes, creo yo, absorben esa presión, se la cargan y eso les pesa un montón, los hace mierda, los envejece, o sea, porque hay que bancar Y sí. la presión de toda una sociedad sobre tu cuerpo. A mí, Diego, yo lo extraño por eso, a mí me daba la sensación de que me protegía, Sí, pero de que me cuidaba. De alguna forma me cuidaba, no sé por qué, a porque todos. esa misma forma de liderazgo que decís, en su forma de hacerla tiene también el agradecimiento, que no todo liderazgo agradece. Sí, acá está en el LOL Alca, mirá. Y hay algo más que me parece que en esta época... Con Chávez, mirá, justo que estábamos hablando. Ah, yo estaba ahí. ¿Qué? No, decía que hay algo más que me parece que en esta época donde es todo tan cortoplacista, hay que rescatar. Que es que Maradona era Maradona ganando y perdiendo. Sí. No era el tipo de ídolo de éxito que se construía solamente sobre los triunfos, porque Maradona ha tenido algunos triunfos gloriosos, pero no ha sido Messi, no ha sido de esos jugadores que han ganado a lo largo de toda su carrera y No. de hecho ahora estaba este fin de semana la polémica por el título a Rosario Central. Maradona volvió en el 96 al fútbol argentino y se retiró 2 años más tarde sin haber ganado nada. No lo ganó con Newell's, no lo ganó con Boca. A él nunca se le hubiera ocurrido reclamar la Grondona que le inventara un título, nadie lo... Se llevaba bastante mal, de hecho. Está bien, se llevaba mal, se llevaba bien, como con todos, pero, Sí, sí. pero a lo que voy es, Diego supo construir el héroe en los claroscuros, que es donde realmente Sí. se construyen los héroes en serio. Y poniendo los lugares, también me acuerdo cuando le preguntaron sobre si su gol a los ingleses había sido como ganarles Malvinas. Él dijo, mirá, yo le metí 2 goles, hubo pibes que se jugaron la piel ahí. No me acuerdo cómo es la frase Sí, sí, entera, sí, claro.
pero tenía esas salidas tan geniales. Yo lo extraño mucho. Pero creo que lo extrañamos como sociedad, ¿no? Lo necesitamos. Por eso se vio en el funeral. O sea, todo un pueblo llorando a su ídolo y ahí no importaba si eras de River, de Boca, No, del equipo que sea. Era impactante. Nosotros con Nico pudimos estar ahí cerca del cajón de Diego y era tremendo, ¿no? No sé. Y justo nos tocó en la pandemia, o sea, en un momento donde fue muy difícil despedir. Si no hubiera durado un mes, no sé cuánto hubiera durado. Sí, hubiera sido el funeral más largo de la historia. Sí. Hubiera venido gente de otros países. Porque además, sin un desenlace que vaya con respecto a su tiempo biológico en coincidencia, ¿no? Un desenlace que también tuvo mucho Muy sufrimiento. joven. Sí, Muy pero y joven. además con mucho sufrimiento y eso trasladado, cuando querés a alguien y el otro sufre, vos sufrís también. Sí. Con lo cual fue una despedida sufrida. Ahí estamos viendo el gol. Parece que es increíble, no sé si les pasa, pero yo lo podría ver todo el día. Como no me canso de ver el gol de Diego a los ingleses. No, más Es con... una obra maestra. Claro, Y el relato Ese- de Víctor Hugo, claro. además, que le dio un. sí. Uy, No es el mismo gol. No, pero además, si ese relato se hubiera escrito a posteriori, alguien hubiera visto el video, hubiera escrito un guión, lo hubiera interpretado y además ya hubiera sido sorprendente, porque Sí. lo realza una obra maestra. Total. Pero Víctor Hugo tuvo la brillantez de verlo en el momento. En el momento. Y, Bueno, por eso Diego lo quería tanto. y trazando un paralelismo, si uno busca el relato de Víctor Hugo del segundo gol Argentina-Francia en la final de Qatar, Ajá. el gol de los 5 toques, 6 Sí. toques y Di María, Sí. antes que la pelota cruce la mitad de cancha, cuando está empezando, Víctor Hugo dice, si la cambian para Di María es gol. Es decir, retenía esa vi. genialidad, esa Sí, posibilidad sí, de ver en la cancha de fútbol algo distinto que todo el resto, que le permitió hacer ese relato maravilloso en el 86 y que 40 años más tarde lo hizo ver ese gol maravilloso de Di María, también de los más lindos de la historia de los mundiales, antes de que la jugada empezara. Es fantástico. Bueno, a las 10 de la mañana extrañamos al 10. Sí, 5 años sin Diego. Bueno, se viene el editorial, ¿tenés el editorial del pase? ¿Tenés editorial? pero claro. Pero claramente. Bueno, se viene editorial de Nicolanto, se viene el pase del destape, Giselle Tepper, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Beldic. Hasta mañana. Seba Gómez estuvo en la operación técnica, Ferro Molán en la operación de video, Nico Núñez en nuestras redes. El Tano, ¿qué estás haciendo vos? Aparte de mirarme con cara de malo. ¿Qué querés? Acercándose a la gente lo más que pueda para abrazarse y tocarse Sí, y si que lo lo ven por la quieran. calle que le den un abrazo al Chicos, Tano. le puede, lo Como el pueden delfín de besar. Santa Teresita. Ahí está, toquetealo bien al Tano. Ahí va, gracias, Carita. Juanma Romero, Fede León en la producción, Charlie Suboski en la coordinación.